Es la angustiosa imagen con la que hemos amanecido hoy viendo el encierro, ese enorme tapón a la entrada de la Plaza de Toros. Imposible salir de ahí ni para los mozos ni para los toros, que han quedado atrapados al menos durante más de 2 interminables minutos, hasta que han podido evacuarse los morlacos por uno de los laterales de la plaza. Quienes lo han vivido nos contaban cosas como estas. Pues yo he entrado a la plaza, mi compañero me ha empujado y le han empezado a caer a él gente encima. Empezaba el montón y me he podido escapar por un lado un poco, pero vamos, mi compañero que venía detrás de mí ahí está ingresado. Un golpe en el pecho y tal, no tiene mucho, pero... Este es otro ángulo que nos ha ofrecido las redes sociales. La imagen la ha tomado Javier Hurtado, estaba justo en el lugar del suceso. El impacto de los toros contra los mozos nos deja conmocionados. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a tardar desde luego tiempo en sacudirnos el espanto del cuerpo después de ver lo que ha sucedido hoy en el encierro de Pamplona. No se había visto nada igual desde el año 1977. Navarra Televisión se lo viene contando a lo largo de toda la mañana. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. 23 personas han sido trasladadas al complejo hospitalario. Un joven vitoriano de 19 años es el más grave de todos los heridos por un aplastamiento torácico. De momento los médicos se muestran esperanzados por su evolución. También un joven irlandés de 28 años que sufre otro traumatismo torácico con síndrome de asfixia. Su pronóstico es reservado, se encuentra en observación. Como decimos, el más grave, el joven vitoriano, que evoluciona de forma favorable dentro de su extrema gravedad. El principal herido es un joven de Vitoria de 19 años que ha sido afectado dentro de los heridos del callejón y que presenta un síndrome asfíctico por aplastamiento. Tiene además un traumatismo torácico, está en este momento ingresado en la UCI con sedación y precisa soporte ventilatorio mecánico. Su pronóstico sigue siendo muy grave. Este es el momento posterior al incidente. El patio de caballos de la Plaza de Toros se ha convertido en un improvisado hospital de campaña para atender a los primeros heridos y sobre todo para aplacar la gran confusión y el estado de shock que se ha generado. Las primeras atenciones en la plaza han sido vitales. Y hace poco menos de hora y media que ha comparecido el consejero de Interior del Gobierno de Navarra, quien ha dicho que se van a tomar medidas ante lo sucedido. No había ocurrido de momento nada más allá de lo que venimos contándole a lo largo de toda la mañana, pero hoy ha sido ese día donde va a obligar a tomar medidas en el funcionamiento del encierro. Y nos vamos también hasta el complejo hospitalario porque queremos saber cuál es la última hora del parte de heridos. Ollane Garzarón, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues preocupa especialmente el estado del joven de 19 años de Vitoria. Está ingresado en la UCI con respiración asistida muy grave, aunque en estos momentos los médicos son optimistas porque evoluciona favorablemente dentro de la gravedad. También preocupa el estado de otro joven de 28 años, irlandés, también con síntomas de aplastamiento, aunque su estado es algo menos grave. En cuanto a las causas que han podido provocar este montón, el consejero de Interior apuntaba a la masificación de este encierro que ha provocado que no se pudiera anclar correctamente esa puerta que daba acceso a la Plaza de Toros. Y después de San Fermines, algo que no se había producido nunca, pero que entendemos que ahora ya hay un riesgo, es obvio, habrá que modificarlo. No será fácil porque el encierro tiene muchos factores difíciles de controlar, la masificación, esos corredores que entran pues 2 minutos antes, es decir, no es fácil, pero habrá que hacer un esfuerzo por todas las partes. Bueno, esto es lo que se ha mostrado en televisión española y que ha virado por todas las redes sociales. Una de las puertas laterales se cierra ante los mozos que se van amontonando poco a poco. Vamos a analizar lo que ha ocurrido. El Departamento de Interior, como han escuchado, y ha anunciado que se va a abrir minutos antes esas puertas. Y estas son imágenes de lo ocurrido en 1977, un 8 de julio de 1977, cuando tuvimos algo parecido a lo de hoy, un tapón. En este caso hubo una persona que falleció por asfixia. Se contabilizaron 35 heridos.
Lo dicho, lo primero es trasladarnos de nuevo al complejo hospitalario para conocer cuál es la última hora de ese parte de heridos. 23 trasladados, uno de ellos de extrema gravedad, un joven alavés de 19 años que ha sufrido un aplastamiento torácico. Yane Garzarón, buenas tardes, última hora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues en cuanto al estado de los heridos, preocupa especialmente el del joven de 19 años de Vitoria, que ha sufrido aplastamiento y un síndrome asfáctico. En varios minutos se ha temido por su vida y han tenido que practicarle maniobras de reanimación. Ahora se encuentra ingresado en la UCI, intubado y con asistencia mecánica para poder respirar. Su estado es muy grave, aunque los médicos son optimistas porque parece ser que evoluciona dentro de la gravedad favorablemente. Eso sí, las próximas 24 horas serán vitales. También hay otro joven herido que preocupa, es el irlandés de 28 años, también con síntomas de aplastamiento, aunque su estado es algo menos grave. En total han sido atendidas 23 personas, 19 de ellas han resultado heridas en ese montón que se ha producido a la entrada del callejón, y de todas esas 23 personas, 9 de ellas ya han recibido el alta médica. Al final hemos recibido un total de 23 heridos. 11 de ellos han ido al Hospital de Navarra, vienen aquí al Hospital de Navarra, 12 a Virgen del Camino. De los 23 heridos, 19 han sido en el callejón, en el montón. Ha habido 2 heridos por asta de toro, que ya hemos comentado esta mañana, uno era en estafeta y el segundo ha sido el herido de la axila, que ha sido operado en la Plaza de Toros. Y en este momento ya habíamos dado 9 altas de los 23 heridos. Las imágenes que van a ver corresponden a un joven que las ha grabado justo en el punto donde se producía ese montón, pero desde un lateral, y que nos hacen una idea de lo que ha ocurrido. Este es el momento en el que los toros eran evacuados por el callejón del Burladero, pero estas imágenes son imágenes de la desesperación con la que muchos mozos arrancaban de esa multitud a los que quedaban atrapados. También efectivos de Cruz Roja que evacuaban ya a los primeros heridos hacia la zona de la enfermería de la Plaza de Toros, donde han sido atendidos. Los momentos de tensión han dado paso a esto. Decenas de heridos que acampaban en el patio de caballos, hoy convertido en una improvisada enfermería. Te mandamos la 09, una posible fractura del tobillo y fractura de hombro. Los heridos han sido atendidos por los equipos de emergencias, que se han enfrentado a una situación crítica. Su actuación ha sido clave para poder socorrer a todos los atrapados. Muchos de ellos en estado de shock, con mantas sobre el suelo, eran atendidos y muchos trasladados en ambulancia. Hasta allí llegaban también familiares de los heridos. En esos primeros momentos de confusión llegaba el primer parte. Tenemos un paciente grave que lo hemos conseguido estabilizar, traumatismos torácicos fundamentalmente, y bueno, el paciente está bastante grave, lo tenemos estabilizado en quirófano. Todavía nadie se explicaba lo que había pasado. Yo la imagen que he visto allá, todos los toros, porque el jabonero que no tenía parado, que he quitado a 3 que estaban agarrando los dos ramos. Quienes estaban en la plaza contemplaban la estampa sobrecogidos. Bueno, pues estas son imágenes que hemos recogido en el patio de caballos de la Plaza de Toros, que, como decimos, se ha convertido en un improvisado hospital de campaña para atender a los primeros heridos tras esa multitud aprisionada. Pero también una de nuestras cámaras ha seguido la evolución de estos acontecimientos desde una unidad de Cruz Roja que lo ha vivido, como van a ver. El sistema sanitario del encierro de Pamplona podría considerarse el mejor de todos los espectáculos taurinos de calle. Desde Cruz Roja, Día, SOS Navarra y los centros hospitalarios se coordinan para tener controlados todos los aspectos de una carrera imprevisible, como se ha demostrado hoy. Los puestos evalúan a pie del recorrido las necesidades que tienen las personas que resultan heridas y se pasan los datos a este centro, que es quien de alguna manera organiza lo que es la parte de transportes. Los encierros son momentos de tensión siempre, pero lo de hoy ha superado lo conocido en los últimos años. Pero bueno, la madre, o sea, de verdad. Dada la situación, Cruz Roja derivaba personal y ambulancias hacia la Plaza de Toros porque en el resto del recorrido las incidencias habían sido mínimas. Necesitaré algo más de material, botiquines y mantas, por favor. Mandamos 6. Recibido, enviamos a 96. Sí, me comunica 97 que necesitan material, lo tienen controlado, pero necesitan material, mantas y botiquines. Vale, recibido. Una jornada como la de hoy pone en valor el sistema sanitario, ya que la rapidez de actuación ha sido de sobresaliente, a pesar del cúmulo de trabajo.
Bueno, pues así es como se ha reaccionado ante esta imprevisible montón que se ha formado a las puertas de la entrada de la Plaza de Toros de Pamplona. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Cómo lo han mostrado las imágenes? De esta manera. Entran al callejón y se encuentran con esto, un gran tapón formado por decenas de mozos. La tensión vivida en esos momentos es indescriptible, pero las caras de angustia de los atrapados lo dicen todo. Son momentos de pánico, una barrera humana en la que los mozos se aplastaban unos a otros. Intentaban salir como podían y podría haber sido una auténtica tragedia si a los toros de Fuenteimbro les hubiera dado por embestir. Pero los animales, asombrados de lo que estaba pasando, buscaban huecos sin comprender lo que sucedía, solamente empujando a los corredores. 2 minutos interminables en los que mozos, dobladores y servicios de emergencia intentaban deshacer el montón. Algunos de los corredores lograban salir por las gateras. En este momento, 2 cabestros lograban saltar por encima de los mozos, mientras el resto de la manada era conducida por el callejón y salía al ruedo. Una imagen nunca vista en los encierros de Pamplona. Tras recorrer un coso completamente vacío, los Fuenteimbro han entrado a chiqueros. Entre tanto, el montón se ha ido deshaciendo, pero es entonces cuando hemos visto algunas de las imágenes más duras. Varios corredores serán llevados en brazos inconscientes a la enfermería de la plaza. La confusión de lo que había sucedido era enorme y eso nos lleva a preguntarnos por qué ha sucedido. Al gran número de corredores se ha sumado un problema con uno de los portones. En estas imágenes de Televisión Española pueden ver a la izquierda de sus pantallas cómo esta puerta estaba abierta para que pudiera entrar la policía foral. Al entrar los agentes, los mozos que iban llegando intentaban entrar por ahí. Ha habido empujones y se ha ido formando un tapón que ha impedido volver a abrirla. Se ha quedado cerrada y esto ha provocado que los mozos que iban llegando se encontraran de frente con ella y no pudieran acceder a la plaza. Pero también la gente es que se sujeta por eso, porque empiezan lanzamiento de botes, venga botes, cuando entran los primeros. Y claro, la gente por temor no entra, entonces se hace el tapón por eso también, porque la gente empieza a tirar botes. En esta comparativa de las 2 puertas se ve claramente lo sucedido. El portón derecho ha funcionado con normalidad. Un protocolo que lleva décadas funcionando así para que los agentes puedan estar a salvo. Un dramático encierro que tardaremos mucho en olvidar. Bueno, estas son imágenes también tomadas del momento, desde el tendido, del momento en el que entraban todos los mozos y, en fin, sobran las palabras para describir lo que están viendo. No ha pasado más, porque probablemente el capote de San Fermín ha estado ahí. Ya ven ustedes imágenes que siguen conmocionándonos y los toros no han hecho por los mozos. Bien, pues a las 11 de la mañana se ha reunido de manera extraordinaria la Junta de Seguridad del Ayuntamiento de Pamplona junto con miembros del Departamento de Interior del Gobierno de Navarra, encargado de gestionar las atenciones de policía foral en la Plaza de Toros para tratar de analizar lo sucedido. El alcalde Enrique Maya, ya lo ven, era el primero junto al jefe de Policía Municipal, Simón Santamaría, en entrar a esa reunión donde se ha abordado, como decimos, el análisis de lo que ha ocurrido hoy en el encierro. Así que nos vamos de nuevo hasta el Complejo Hospitalario de Navarra para hablar con nuestra compañera Ollane Garzaron, porque ahí ha comparecido, además de los jefes de urgencias del servicio de emergencias del Complejo Hospitalario, también ha comparecido el consejero de Interior, Javier Morrás, quien ha analizado lo sucedido y lo hemos podido escuchar, además, a través de la señal en directo de Navarra Televisión. Ollane Garzaron, buenas tardes de nuevo. ¿Qué ha dicho el consejero? Sí, en cuanto a las causas que han podido provocar este montón, el consejero de Interior apuntaba a la masificación que se da en los encierros. Hoy han corrido cerca de 2.000 corredores, no es el encierro más masificado que se recuerda, pero sí que es un número importante de personas. Para entender lo que ha ocurrido, el consejero ha explicado que cuando los policías forales acceden a la Plaza de Toros, hay un momento en el que tienen que cerrar las puertas hacia los lados, tienen que anclarlas en su sitio para poder permitir la entrada en el callejón de los corredores. En este momento, como ha habido tantos corredores, algunos de ellos se han ido golpeando contra esa puerta que intentaba ser anclada a un lado y que no ha sido posible. Esto ha provocado que la puerta hiciera su recorrido natural, cerrando la mitad del callejón y provocando ese montón a la entrada de la Plaza de Toros. Los corredores entran andando y tenemos aquí, en el lado derecho de la plaza, ligeramente abierta una de las puertas, lo mismo que sucede en el lado izquierdo de la plaza. Entonces, los policías forales empezarán a entrar, la gente empieza entran siempre pegados por el callejón, pegados a la pared y en un momento determinado siguen entrando, es decir, la gente sigue entrando con absoluta claridad
La gente adquiere velocidad, aquí vemos ya a los primeros agentes de rojo que empiezan a entrar y empiezan a chocar contra la puerta y la van abriendo, es decir, cerrando para el acceso, cosa que no sucede en el otro lado. Y ha funcionado durante décadas, como digo, siempre bien y permite la evacuación de los cuerpos policiales sin que corra peligro su vida. Pues hoy no ha sido así de esta manera en lo que ha sido la parte derecha. Si se ha producido esto, hay que modificarlo para que no se vuelva a producir. Bueno, pues una vez ocurrido todo esto y despejada la plaza, retomada la normalidad con la faena que ha habido a la mañana del concurso de recortadores, nos hemos acercado de nuevo hasta la Plaza de Toros para tratar de entender lo sucedido, para acercarnos hasta esa puerta que ha sido cerrada y tratar de entender, como decimos, también junto con algunos testigos de lo vivido, qué es exactamente lo que ha ocurrido. Esta es la puerta que se ha cerrado esta mañana durante el encierro y que ha generado un auténtico muro humano a la entrada al coso. En el suelo podían verse poco después restos astillados de la puerta. Aquí ha tenido lugar la tragedia y es que esta puerta que se cierra hacia el interior del coso taurino, una vez que ha llegado a su tope, ha sido imposible volver a abrirla. Algunos mozos que han vivido en su propia persona estos momentos de tensión nos han contado sus emociones y cómo han conseguido salir del atolladero. Cuando llegaba al callejón me he encontrado con ese montón de gente y pues nada, una sensación de angustia, de impotencia, porque claro, veías ahí a la gente, los toros que se avecinaban, que estaban próximos, y con una sensación de angustia total. Yo he intentado pasar por encima, he hecho lo que he podido y al final me ha conseguido sacar Sergio Sánchez, mi maestro, pero todavía tengo el susto en el cuerpo y unos momentos muy, muy tensos y muy angustiosos, ¿no? Yo entro y me veo una muralla de gente, entonces claro, el problema fue ahí que llegas y dices, ¿y ahora qué? Estás sin aire, estás ahí y además soy bastante chiquitín, entonces estás ahí. Me acuerdo claramente la cara de un toro que estaba a un metro, justo a un metro, y digo, estoy muerto. Al final ha podido entrar ileso y tras temer por su hermano ha visto que solo había sufrido pisotones y golpes. Los propios corredores han percibido en ese momento que la causa del muro humano era el cierre de una de las puertas. Parece ser que sí, que la puerta se ha debido abrir, no conozco el motivo y en cualquier caso una tragedia, un desastre. Yo creo que se ha bloqueado la puerta porque había mucha gente y la gente no podía pasar, la entrada estaba bloqueada. Entonces claro, entro, he intentado asaltar, a pasar, pero no podía. El tiempo pasaba, claro, ellos los segundos pasaban como horas para mí. Tras los momentos de miedo vividos, reconocen con alivio que las consecuencias podían haber sido mucho peores. Espero que no pase a mayores, que no haya ningún fallecido, gracias a Dios. Y bueno, yo creo que el capótico de San Fermín otra vez ha estado ahí y todavía recuperándome del susto, ¿no? Bueno, pues hasta este momento en el que hemos vivido estos acontecimientos en la entrada a la plaza, el encierro ha discurrido con normalidad, con unos toros de Fuente Imbro tirando fuertemente del grupo. Todos ellos, sobre todo viendo el precedente de la carrera de los encierros, donde los cabestros han sido protagonistas, hoy no era el caso, eran los propios toros los que han iniciado prácticamente desde el principio la carrera. Ha habido dos cogidas por asta de toro, una en la calle Estafeta, otra en el callejón. Esta es la crónica de lo sucedido hasta ese momento, hasta el momento de entrada a la Plaza de Toros. A las 8 en punto de la mañana, los toros han salido de los corrales de Santo Domingo a toda velocidad. Una carrera rápida con dos bureles tratando de coger la cabeza de la manada y provocando momentos de tensión ya en la misma cuesta. Un mozo a punto ha estado de ser corneado, aunque milagrosamente ha pasado por el medio de la manada. 3 de los toros han cogido la delantera del grupo ya en la plaza del ayuntamiento y en estafeta se les han juntado otros 2. Los 5 han sido los encargados de tirar del grupo. Por delante, una calle estafeta con gran cantidad de mozos que hoy sí han podido coger asta, dado cómo ha transcurrido la carrera. En este tramo se ha producido uno de los heridos por asta de hoy, un joven que ha recibido una cornada en el glúteo. Las imágenes muestran la gran cantidad de corredores que hoy sábado se han congregado en el recorrido. Los toros han corrido gran parte de estafeta completamente tapados por los mozos. Por delante, un toro negro ha sido el primero en llegar a la plaza. Allí se ha encontrado con el montón a la altura del coso taurino. Fuera de la plaza han caído 3 toros. Uno de ellos, un toro jabonero, ha perdido las manos justo a la entrada del callejón. Allí ha quedado tendido durante varios segundos. Al igual que lo sucedido el primer día con los toros de Alcurrucén, los astados en ningún momento han hecho por los mozos. Todos juntos se han agolpado ante quienes no podían acceder a la plaza.
Ante la imposibilidad de que los astados pudieran entrar al coso taurino, un arenero ha decidido conducir la manada a través del callejón, algo que jamás se había hecho en Pamplona. Media vuelta al coso para sacarlos por uno de los burladeros y conseguir que enfilaran los toriles sin fijarse que detrás, a unos pocos metros de distancia, el montón seguía tiñendo de dramatismo, como ya han podido ver, este séptimo encierro. Bueno, pues nos hemos fijado en otro tapón. Este ocurrió antes, ahora ya el penúltimo de los ocurridos al comienzo de la Plaza de Toros. En 1977, 8 de julio de 1977, otro tapón monumental que provocaba un muerto por asfixia y una treintena de heridos. En el encierro de esta mañana, el hecho de ser sábado ha propiciado que hubiera muchísimos corredores que, como veíamos en la retransmisión de Televisión Española, llegaban a la plaza en principio espaciados, pero luego han comenzado a caer al suelo en el lado izquierdo y finalmente se generaba un gran atasco. Lo mismo sucedió el 8 de julio de 1977. Muchos corredores también entrando a la plaza y, de nuevo, tienen lugar las primeras caídas por el lado izquierdo, que también terminan en un gran montón. Esta mañana se vivían los mayores momentos de angustia cuando los toros y cabestros llegaban hasta el muro humano y no podían pasar, quedando separados y apretados entre los corredores, algo similar a lo ocurrido en 1977. También angustia la vivida esta mañana por otros corredores que intentaban sacar del atolladero a las personas que habían quedado atrapadas bajo la muchedumbre, una situación muy parecida a la que se vivió en 1977, cuando mientras unos echaban las manos a la cabeza, otros intentaban ayudar a sus compañeros. Esta mañana el balance final de heridos han sido 19 atendidos en la plaza y 2 heridos muy graves, mientras que en 1977 hubo 35 heridos y una trágica muerte por asfixia en el montón. 2 años antes, en 1975, se formó otro montón en el callejón y murió una persona, pero de una cornada ya dentro de la plaza. Bueno, pues hasta aquí la crónica de lo sucedido en este encierro, desde luego inolvidable, el que hemos tenido hoy. Y, por supuesto, vamos a seguir narrándoles a lo largo de nuestros servicios informativos y de nuestra programación todo lo que vaya sucediéndose a partir de ahora, sobre todo, y con especial atención. Estaremos muy pendientes del parte de heridos y de la situación que atraviesa ese joven vitoriano de 19 años que se encuentra en estado grave tras sufrir un traumatismo torácico fruto del aplastamiento al que se ha visto sometido en esa entrada, en esa ratonera en la entrada a la Plaza de Toros. Hoy, desde luego, las imágenes que van a ver se repiten también a las puertas de la estación de autobuses, a las puertas de la estación de tren, porque de nuevo estamos, no hay que olvidarlo, en el segundo fin de semana de fiestas y, como ven, son muchos quienes retornan de nuevo a la capital navarra para seguir con la fiesta. 2 fines de semana donde se esperan, en este segundo en concreto, una gran afluencia de gente para despedir las fiestas. Dos días. Dos. Hasta mañana. Mañana el autobús de las 10 nos volvemos. Dormir nada, luego en autobús volvemos. Cuando el cuerpo no va más, volvemos en autobús. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Osasuna cumple ya una semana de entrenamientos en esta preparación de la pretemporada que seguiremos en tierras holandesas. Hoy en Tajonar también veíamos un momento tranquilo en el vestuario, donde el físico ha sido una de las grandes aportaciones que ha tenido Mendilibar para sus jugadores, que tienen que ir recuperando poco a poco el tono. Ahí vemos al equipo, en principio, tocando el balón porque no ha habido entrenamiento de estrategia. Ha hablado Miguel Flaño que nos explicaba cómo están llevando estos primeros compases de la pretemporada. Uno llega otra vez aquí a Tajonar, al verde, y se encuentra con los compañeros y retoma un poco toda esa ilusión, ¿no? por entrenar, por estar lo mejor posible. Con lo que hicimos el año pasado no
no nos tenga que valer, y en ese sentido, pues bueno, es importante que todos seamos conscientes de que el equipo debe ir a más, de que el equipo debe mejorar cosas. El hecho de que hayan sido pocos los cambios, sobre todo pues con respecto a otras temporadas en las que ha habido más cambios, siempre es algo a favor, ¿no? Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. Caja Rural de Navarra patrocina los deportes. Era probablemente una de las citas más esperadas de los conciertos de San Fermín, y desde luego que no defraudó Katrina and the Waves ayer en la Plaza del Castillo a las 12 de la medianoche, donde volvimos a evocar aquellos ritmos ochenteros, ya con algunos años más, eso sí, pero la que ha sido sin duda una de las grandes voces del pop de las últimas décadas. Pues nos vamos, y lo hacemos con imágenes de la encerrona en la que se han encontrado hoy mozos y toros a las puertas de entrada en la Plaza de Toros. Imágenes como estas de videoaficionados que nos ponen desde luego en la situación, aunque desde luego hay que vivirla, que han protagonizado pues todas esas decenas de personas atrapadas en el callejón de Pamplona. Hoy, como decimos, no ha pasado más, probablemente porque el capote de San Fermín estaba donde tenía que estar. Seguirán perfectamente informados aquí en Navarra Televisión a las 4 de la tarde en nuestro programa Viva San Fermín y en los servicios informativos que les iremos ofreciendo en las próximas horas.